Muy buenos días, alumnos del grupo de cuarto grado de primaria. Quien está el profesor Jorge Luis Díaz Vargas. Al fondo pueden ver Chan Chan, ¿ya? Y hoy día, ¿qué tenemos? Vamos desde Chan Chan, prácticamente, la ciudad de Barro, ¿no? Vamos a explicar lo que es nuestro curso de química. Y estamos en la sexta sesión, ¿ya? Quinta unidad, ¿ya? Quinta unidad. Y el tema que nos abordamos hoy día es clasificación de los metales, elementos metales y no metales, ¿ya? Y para ello voy a compartir con ustedes estas diapositivas, ¿ya? Que dice ahí, clasificación de los metales y no metales. Mírenme, la tabla periódica, un poco borroso, eso sí, un poquito, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, la tabla periódica lo podemos dividir acá en metales y no metales. No sé si notan ustedes la escalera. Hay una escalera por ahí de color rojo. Bueno, esta es la división de los metales. Resulta que este grupo de elementos, el hidrógeno, ahí se me escapó, el hidrógeno no debería incorporarse como metal, el hidrógeno no es metal y cometí un error, ¿ya? Todos esos, pero sí, los demás elementos que están encerrados ahí, debajo de esa escalera, son metales. Mira, son más abundantes. Y los no metales vendrían a ser esto. Ahí se incluye el hidrógeno, ¿ya? Este hidrógeno y todo lo demás que están así rodeados de verde. ¿Qué podemos decir? Que los, ¿cómo se llama? Metales son más abundantes que los no metales. En fin, vamos a dar la definición lo siguiente. Los metales tienen ciertas propiedades físicas, ¿no? Son los más abundantes de la tabla periódica, ya hemos visto. En total suman 84. Se representan en estado sólido, a excepción del mercurio, galio, cesio y francio, que son neolíquidos. Los metales poseen un brillo característico llamado brillo metálico. Los metales son buenos conductores del calor, por eso utilizan el alambre como conductor del calor. Si no, los alambres fueran hechos de otra cosa, ¿no? Los alambres es cobre, por ejemplo, el cobre es un metal. Y la corriente eléctrica, y claro, son buenos y excelentes conductores de la corriente eléctrica, como el cobre también. Los metales son maleables y dúctiles. Correcto. Maleable significa que se pueden formar láminas y dúctiles que se pueden formar hilos de los metales, ¿ya? Propiedades químicas. Tienen pocos electrones en su último nivel de energía. Generalmente tienen uno o dos electrones. Y poseen baja electronegatividad, es decir, baja capacidad para atraer electrones, ¿no? Más bien, ellos tienen a perder los electrones, no tienen ¿cómo se llama? Atraer los electrones. Los metales, al formar enlaces, por lo general pierden electrones, de lo que les digo, ¿no? Eso se convierten en cationes. La tabla periódica podemos ver que los metales más representativos están en el grupo 1A, y son el litio, Li, sodio, Na, potasio, rubidio, cesio, francio, y ellos forman la familia de los llamados metales alcalinos, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver ciertos metales, ¿no? Aunque el latón no es un metal, es una mezcla, no, es un metal, porque es una mezcla, ¿ya? De cobre con zinc, el aluminio, el hierro, el bronce también es una mezcla de cobre con estaño, metal galvanizado, es una mezcla de fierro con zinc, ¿ya? Metal galvanizado, cuando escuchas que está galvanizado algo es porque está rodeado de una capa de zinc. El acero, que también es una mezcla de fierro con carbono, aunque el carbono no es un no metal, ¿ya? El cobre, los demás otros elementos. Mírame, tienen brillo metálico, que dice, o se llama, silver es plata, el otro gold es oro, ¿ya? ¿Qué más podemos ver? Miren, ver los metales. También existe el sodio, el magnesio, conózcanlo, ¿no? El aluminio, el mercurio, que es el estado líquido, el cobre y el oro, que son también metales. Y miren, y todos brillan, son buenos conductores de calor y transmiten electricidad fácilmente, son conductores, ¿ya? Los no metales, propiedades físicas de los no metales, ya vieron que los no metales son pocos, ¿no? Comparados con los metales, en total suman 22. Se representan en estado sólido como el carbono o el cobre, o en líquido como el bromo, y también en estado gaseoso como el oxígeno, nitrógeno, etc. Nosotros estamos rodeados, por ejemplo, de dos no metales principales. La atmósfera es 80% de nitrógeno y 29% de oxígeno.
son opacos a la luz ordinaria, es decir, poco poseen brillo. Por ejemplo, el carbón, no sé si les invita el carbón es un no metal, ¿ya? Y no tiene brillo. Cuando está en estado sólido tiene la característica de ser quebradizo. ¿Recuerdan? El carbono también, el carbón es todo quebradizo. Propiedades químicas. Los no metales presentan muchos electrones en su último nivel de energía, los cuales se conocen como electrones de valencia. Los no metales tienen alta electronegatividad, propiedad porque traen a los electrones. ¿Por qué? Porque generalmente les va a faltar un electrón o dos electrones y atrapan, roban por ahí a otros elementos que generalmente los quitan de los metales. Los no metales forman enlaces covalentes, por lo general ganan electrones. Los no metales más representativos se encuentran en el grupo 7A. Son llamados también halógenos y son el flúor, cloro, bromo y el yodo. Por ejemplo, ahí tenemos ejemplos de no metales. Por ejemplo, ese es el carbono, ¿ya? Otro elemento, por ejemplo, metálico, tienes el yodo, el azufre, mira cómo es, el bromo, el fósforo y el cloro, ¿ya? Son no metales. Bueno, Martín Vizcarra resulta, no lo llama uno, pero ahí se mete, ¿ya? Ya, vamos a poner un videito para complementar esto, ¿ya? Ya, vamos a ver ya, chicos, ¿ya? Miren, he conseguido un video, lo he hecho hace tiempo, ¿ya? Pero ideal como para que aprendan ustedes un poco lo que son los metales y no metales, ¿ya? Hola, de los metales, no metales y metaloides. Bien, de acuerdo con las propiedades físicas y químicas que comparten los elementos. Acá habla acerca de los metaloides, pero los metaloides son los que se encuentran justo acá por la escalera, metaloides, ¿ya? Porque tienen un comportamiento tanto metálico como no metálico. Físicas bien definidas, como la dureza, ¿verdad? La tenacidad. Mientras los no metales, por ejemplo, son quebradizos. Los metaloides tienen propiedades que van entre los metales y los no metales. Por ejemplo, este metaloide no es tan denso como este metal, pero tampoco es tan frágil como este no metal. En la tabla periódica de los elementos podemos comprobar fácilmente que la mayoría de elementos son metales. A los metales los hemos dibujado de color verde, aquí les hemos puesto una sombra verde, y fíjate que son la gran mayoría. Luego tenemos a los no metales, que les hemos puesto este color amarillo, que está por el azufre, ¿verdad? Amarillito. E inclusive consideran a este elemento, que es el primer elemento del hidrógeno, ¿sí? También lo consideran como no metal. Recuerden que el hidrógeno es un no metal, ¿ah? Y entre ellos tenemos esta sombreado con morado, color violáceo, los metaloides, que se encuentran en una menor proporción con respecto a los no metales y por supuesto con respecto a los metales. Pues bien, veamos las características generales de cada uno de ellos. Aquí tenemos los metales. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de metales? Algo resistente, ¿verdad? Algo bastante fuerte, sólido. Sin embargo, algunos metales se presentan naturalmente en estado líquido. Aquí hemos presentado un resumen con las principales propiedades físicas y las principales. Tenemos el cobre, el oro, su característico color rojizo, el oro y ese color el amarillo, mercurio, ¿verdad? que es líquido, la plata, el platino. Y aquí les decía, manifiestan propiedades como la ductibilidad, que consiste en formar finos hilos, como el cobre. El cobre se puede convertir en hilitos. Entre las propiedades de los metales también encontramos la típica, la más importante de repente, propiedades físicas, que son buenos conductores del calor y la electricidad. Dentro de todos los metales, el mejor conductor es la plata. Aquí la tenemos. Mucho mejor conductor que el cobre. Sin embargo, utilizamos el cobre porque es más cómodo, es más barato. Y aparte imagina las instalaciones eléctricas de una casa con hilos de
de plata, con alambres hechos de plata. Bueno, habíamos dicho que son sólidos excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. ¿Sí? En cuanto a las propiedades químicas, esto es lo más importante. Las reacciones químicas tienden a oxidarse, o sea, pierden electrones, por lo tanto son agentes reductores, y forman cationes, o sea, son electropositivos. Se cargan fusiones, se cargan positivamente. Esos son los cationes. Forman óxidos cuando reaccionan con el oxígeno y también forman sales. Tienen una baja electronegatividad. Bien, esas con sus propiedades químicas. Ahora veamos el contraste que hay, por ejemplo, con los no metales. Aquí está. Las propiedades físicas. Se presentan en la naturaleza a temperatura ambiente en las tres modalidades. Como gases, como Tienes el líquido, helio, el neón, el argón, ojo, el criptón, el xenón, y el bueno, y radón. sólido, la mayoría. Líquidos como el bromo, y el resto son sólidos de 25 grados centígrados, pueden ser quebradizos, malos conductores de calor y electricidad, buenos aislantes, por eso que el plástico, que es puro carbón, también, sí, aunque no lo creas, el plástico es carbón, con hidrógeno ahí, ¿ya? Es un no metal y no lo utilizamos como si envolviéndolo el cobre porque aísla y de esa manera impide que nos pase la corriente eléctrica. El oxígeno se encuentra en la naturaleza como oxígeno y con O3. O3 significa ozono y el carbono como grafito. Puede conducir electricidad. No sé si ustedes han podido partir una pila, ¿ya? Que con cuidado, no vayan a hacer, tienen que hacerlo con precisión de un adulto. Lo parten una pila y notarán que dentro se encuentra una especie de grafito. Ese es carbono, ¿ya? Propiedades químicas en nivel externo. A diferencia de los metales, son malos conductores del calor y la electricidad, por lo tanto son buenos aislantes. Aquí tenemos una molécula de oxígeno. El oxígeno se presenta como una molécula diatómica. Esto quiere decir que en su estructura, fíjate, ahí encontramos la molécula de oxígeno. Bueno, dos moléculas de oxígeno. Y el bromo que habíamos dicho, que es líquido a temperatura ambiente. Finalmente, fíjate que estas propiedades son generales, porque si bien habíamos dicho que son malos conductores del calor y la electricidad, las formas del carbono, hemos dicho que tiene dos formas, como grafito y diamante. Fíjate que el grafito es buen conductor eléctrico, siendo un no metal increíble, y el diamante es un buen conductor calorífico. Ya habíamos mencionado que el oxígeno se encuentra en la naturaleza como O2, como una molécula diatómica. El Perú goza de tener casi todos los tipos de minas y todos los tipos de minerales que podemos observar ahí, pero hay un tipo de mineral que no poseemos nosotros, que son los diamantes. ¿Ya? Que te diga, tengo minas de diamantes en el Perú, es un mentiroso. ¿Ya? El país que tiene diamantes aquí en Sudamérica, el más suertudo, ha sido Brasil, que lo tiene casi llegando por la zona de las Guyanas. Ahí eso sí tienen minas de diamantes. Pero el Perú no goza de minas de diamantes. Muchos tienen minas de oro, eso sí, ¿ya? Pero no minas de diamante. Y le digo del diamante porque en sí el diamante posee un precio a veces superior al oro, ¿no? El diamante es bien caro, unas piedras preciosas, ¿ya? Y ambos, tanto el oro como el diamante, se miden en quilates, ¿ya? En cuanto a las propiedades químicas, hay que resaltar que bueno, algunas cosas ya lo hemos dicho. Quiere decir ganar electrones. Mientras que... Ya, chicos, vamos a ver aquí, a ver. Confluyen 106 elementos en todos los estados físicos y todas las variedades de colores. El cloro es un gas ligeramente verde. El bromo es un líquido rojo parduzco. Y el carbono es un sólido negro, grafito o un cristal incoloro, diamante. El diamante, ¿eh? Para su estudio y mejor ubicación, los elementos químicos encontrados en la naturaleza se han dividido en metales y no metales. Veamos una tabla periódica. De acuerdo a su número atómico y a sus propiedades específicas, los metales se encuentran en el lado izquierdo y los no metales en el lado derecho. Sin embargo, en la tabla periódica se observa una línea quebrada o escalonada que va del boro, B, al astato, AT, agrupando a los metaloides, que son aquellos elementos
que tienen algunas propiedades metálicas y algunas no metálicas. ¿Y cuáles son las propiedades físicas de los metales? Son lustrosos, es decir, que adquieren brillo metálico al ser pulidos. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del francio, cesio, mercurio y galio. Son buenos conductores del calor y la electricidad, siendo los mejores el oro, la plata y el cobre. Son completamente maleables. Son dúctiles, por lo que se les puede hacer hilos delgados. Dúctil significa que Tienen se pueden punto hacer de hilos. fusión alto. La mayoría son duros. Son tenaces. Resisten los golpes duros y altas presiones. Se pueden modificar sus propiedades haciendo aleaciones, es decir, mezclando dos o más metales, En cuanto a sus propiedades químicas, tenemos que forman óxidos metálicos al combinarse con el oxígeno. con los no metales forman sales. Por ejemplo, En Sulfuro su de último hierro. nivel de energía tienen 1, 2, 3 electrones. Pero mira, al unirse químicamente con otros elementos, ceden sus electrones de la última capa, formando cationes. A los metales que reaccionan poco se les llama nobles, y son el oro, el platino, el iridio y el osmio. Dentro de las propiedades físicas de los no metales, encontramos. Que son opacos, a excepción del yodo. Son sólidos, gaseosos y un líquido. Bromo, Br. Son malos conductores del calor y la electricidad. No son dúctiles ni maleables. Tienen baja densidad. Su punto de fusión es bajo. Son quebradizos y poco tenaces. Y por último, dentro de las propiedades químicas de los no metales encontramos. Forman anhídridos con el oxígeno. Son formadores de ácidos. Se combinan con metales y no metales. Al combinarse forman enlaces covalentes. Dentro de los elementos encontramos a los alótropos, los cuales tienen las mismas propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. La diferencia radica en la arquitectura de sus átomos, es decir, de ahí le voy a explicar un poco más de alótropo, seguro ya en, ¿cómo se llama? En temas de química un poco más adelantados, ¿ya? Pero bueno, voy a decir eso así. Por ejemplo, alótropo es el mismo elemento, pero que tiene diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, el oxígeno con el ozono son alótropos. Ambos compuestos son de puro oxígeno, solamente que el oxígeno molecular que nosotros respiramos es el O2 y el oxígeno del ozono es O3, pero tienen propiedades distintas, ¿ya? Al ozono no lo podemos respirar, ¿entendido? Sí, entonces, de acá nos vamos a la parte de sí, Cosema trabajando en clase, y espero que les haya gustado la parte, los videos que les he mostrado, ¿ya chicos? Más que decir, nos vemos hasta la parte trabajando en clase.